Hans-Georg Gadamer, o también conocido simplemente como Gadamer, nace el 11 de febrero de 1900 en Heidelberg, Alemania, y fallece un 13 de marzo de 2022. Él fue un filósofo alemán muy conocido por obras como Verdad y Método y por su renovación a la hermenéutica, que es el tema que estamos hablando hoy. Heidegger es el más relevante de la época. Él es el autor de numerosos ensayos de la historia de la filosofía, la estética y la historia, entre los que se destaca la herencia de Europa. El padre de Gadamer era un físico y farmacéutico. El padre de Gadamer le recomendó mucho a su hijo que estudiara ciencias naturales, pero él optó por humanidades, o sea, hizo caso omiso al consejo de su padre. Y fue aquí cuando comenzó a realizar sus estudios en Breitling, bajo auspicio de Rich Howell, pero pronto volvió a Hamburgo para estudiar con los filósofos también conocidos Neoclopatía, Paul y Nicolas Hart, bajo cuya dirección se doctoró en el año 1922 y se doctoró con un trabajo que hizo sobre Platón. Él es el fundador de la escuela hermenéutica y sostenía que la interpretación debía evitar la arbitrariedad y sus limitaciones sugeridas de los hábitos mentales. Esto quiere decir, o sea, centrando la mirada en cosas mismas. En los textos, él afirma que siempre que nos acercamos a un texto, lo hacemos. La hermenéutica o interpretación de las técnicas de los poetas se desarrolla en Grecia clásica con fines didácticos, como lo explica Dilthey, a partir de las interpretaciones y las críticas de las obras de Homero y otros poetas de la época. Una de las primeras aproximaciones a la hermenéutica actual la hizo Dilthey, que decía que esta disciplina debe ser el método de las ciencias del espíritu. Con Heidegger, la hermenéutica gana profundización y comprensión y pasa de ser una estructura fundamental del ser humano. Entonces, a partir de Gadamer, la hermenéutica deja de ser un método, así como lo quería Dilthey, y se convierte en una doctrina filosófica. Mi nombre es José Alejandro Hernández y voy a explicarle un poco acerca de todos los términos o brevemente un poco acerca de los términos que conlleva la palabra hermenéutica. Primeramente, comienzo por explicarles que la hermenéutica es una de las técnicas que se utiliza para la interpretación de textos. Se remonta en la historia a métodos filosóficos de interpretación de lo que podrían ser las teorías de los dioses en la antigua Grecia, así también como la explicación de los mitos y las leyendas de diferentes teorías o de diferentes culturas. Llevando un poco a lo que piensa nuestro autor Gadamer, pues él considera de que el lenguaje es una realidad, pero conjunto a un pensamiento oncológico. Este se caracteriza por dejar abierto lo que sería la interpretación de diferentes diálogos. Así que esta no se cierra a explicar o solamente tomar una sola teoría. Esta se aleja de todas las formas peculiares que tienen que ver con el conocimiento y como es una ciencia del espíritu, pasa a ser una de las esencias del conocimiento. El ser no desvela la realidad y la veracidad que tiene lo que es el lenguaje. El círculo hermenéutico, según Gadamer, se refiere a la circularidad existente entre tradición e interpretación. Es por ello que él establece 6 pasos a seguir para la adecuada construcción de este. Uno de ellos es la precomprensión. En este establece los preconceptos y las ideas previas que se tienen en relación con el fenómeno de estudio o en relación con el texto. Esto es muy importante estas ideas son muy importantes y no deben ser obviadas ni rechazadas debido a que de alguna manera facilitan y le dan continuidad al proceso interpretativo de dicho fenómeno. A manera de ejemplificación, podríamos preguntarnos qué ideas tenemos antes de leer el texto. Seguidamente encontramos el reconocimiento de los prejuicios. En este punto, Gadamer establece que
debemos conocer o identificar cuáles son los postulados que tuvo en cuenta el autor al momento de escribir el texto, para de alguna manera adentrarnos más en este proceso de comprensión e interpretación. Es por ello que se sugiere preguntarse qué postulados tuvo en cuenta el autor al momento de escribir su texto y cuáles son los postulados que tiene en cuenta el lector, en este caso, al momento de leer dicho texto. En el punto 3 tenemos el fusionar horizontes y contextos. En este punto, Gadamer se refiere a establecer la distancia histórica existente entre el autor y el lector, ya que el escritor, lógicamente, se encontraba en un contexto al momento de escribir su texto y el lector se encuentra en uno totalmente distinto. Para conocer o si llevar a cabo este proceso, se recomienda hacerse las siguientes preguntas. Por ejemplo, ciertos datos biográficos del autor, qué pensadores influyeron en el planteamiento del pensamiento del autor y qué diferencia hay entre el contexto en el que se encontraba el autor y el contexto en el que se encuentra el lector ahora mismo. Ahora nuestro compañero Andrés nos va a continuar explicando los pasos siguientes. Ok, profesor, entonces continuando con los tres siguientes puntos del círculo hermenéutico de Gadamer, nos encontramos con el cuarto punto, el cual es oír el texto. En este punto nos encontramos, en este punto de la lectura nos encontramos en cómo nosotros vamos a leer o de qué forma lo vamos a leer para entender el sentido en el que fue escrito ese texto, la forma en el que el autor lo escribió de acuerdo al contexto. Aquí nos preguntamos, por ejemplo, cuáles son las nuevas ideas que yo puedo tener acerca del texto o cuál podría ser la tesis de ese texto. En el quinto punto aplicamos el sentido. Ahí nos encontramos con el contexto en el que fue escrito esa obra o ese texto. Si mis ideas coincidieron o no con las del autor y si el tiempo que lleva el texto escrito con el tiempo actual tiene vigencia aún o hay una continuidad. Es decir, que si estamos quizás en tiempo cercano o algo por el estilo. En el sexto punto nos encontramos ya con la interrogante, la cual es ¿qué interpretación le voy a dar el libro o le di al texto y qué me deja ese texto? Y volvemos de nuevo a la precomprensión, después a reconocer los prejuicios, fusionar horizonte y hacemos el círculo del cual estamos hablando, que es el círculo hermenéutico de Gadamer. Muchas gracias.